Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Bueno, hoy estamos dando prácticamente la finalización de nuestro primer nivel, un primer nivel de astrología, que lo que pretendía era dar herramientas básicas para aquellas personas que no necesariamente van a seguir en una carrera como astrólogos, pero que quieren conocer un poco acerca de las energías y el mundo que rige la astrología, que puedan de alguna manera, si ven un horóscopo, que puedan de alguna manera, si pueden seguir las efemérides, que son las posiciones planetarias, si pueden tener un calendario lunar, ellas puedan interpretar sin la necesidad de tener una lectura profunda de la versión o de la interpretación, el pronóstico de algún astrólogo en particular. Ellas mismas puedan sentir, predecir e interpretar sus tránsitos planetarios, conocer su carta natal y saber en particular qué puede estarles afectando. Además de empezar a tener esa iniciación. Todo aquel que empieza un estudio espiritual es un iniciado de la sabiduría ancestral. Así que todo aquel que ha empezado ya a levantar el polvo de estas lecturas, de los anales del esoterismo, seguirá en la profundidad del tiempo, levantando y levantando capas hasta que se encuentre a sí mismo. Y esa es en realidad la versión, o digamos que ese es en realidad el propósito de este curso. En sí es comenzar a crear la suficiente curiosidad para que te trabajes a ti mismo en ese mapa del tesoro, como yo lo llamo, que es tu mapa astrológico, donde estás reflejado a plenitud. Bueno, hoy vamos a tener una clase bien profunda, y vamos a decir que bien delicada, porque vamos a hablar de un señor que hay que respetar mucho desde todo punto de vista astrológico. Porque si ya habíamos hablado de que cada uno de los planetas viene a traernos dones, este viene a traernos una circunstancia que más que un don, que sí lo es, y hay que saberlo ver, es un límite. Saturno viene a traernos el límite de la contención. Él viene a marcarnos circunstancias. Él viene a marcarnos las fronteras de nuestra existencia. Y eso es la resistencia. Esa es la muralla de contención de nuestro ser. Mientras habíamos hablado de que nuestro sol es la autoridad suprema, es la irradiación de nuestra esencia y es el que alinea a todos los planetas. De alguna manera entre el Sol y Saturno se establece una lucha del ser. Habíamos hablado de que Marte, por ejemplo, es la exteriorización del ser, el apetito, el querer, el buscar. Venus es el deseo, son nuestros gustos que se convierten en nuestros valores y en lo que nosotros somos. Mercurio es la capacidad de discernimiento, la capacidad de comunicación. La luna es nuestro sentir, pero nuestro sentir que está circunscrito en nuestro pasado. Así vemos que el principio lunar tiene mucho que ver con el principio de Saturno, porque Saturno marca nuestro pasado, nuestro karma pasado. Así que todos los planetas vienen a traernos algo y Saturno viene a traernos la sabiduría del buen vivir.
Eso significa que nos da el don de la responsabilidad. El símbolo de Saturno viene dado por una cruz que nos habla de la materia y un semicírculo que nos habla de la mente inferior. El símbolo significa en sí mismo la materia sobre la mente inferior. Son aquellas circunstancias exteriores que vienen a controlarnos, que vienen a limitarnos. Son aquellas reglas externas que se convierten en los guardianes y en los carceleros de nuestra conciencia. Pero ¿quién puede ser contenedor de la conciencia? ¿En realidad la conciencia tiene límites? ¿Cuáles pueden ser los límites de una conciencia y por qué se establecen límites? Tendríamos que ir pues entonces justamente al arquetipo mitológico de Saturno. Ya nosotros hemos visto en otras clases el mito de Saturno, de Cronos. Cronos fue el regente de la Edad de Oro y castró a Urano y fue derrocado después por Zeus. Él se tragó a todos sus hijos. Fue el sustituto materno prácticamente, porque devoró a 6 vástagos que habían nacido a través de su esposa Rea, y él inmediatamente de su nacimiento los devoraba y se los tragaba. ¿Por qué él se tragó a sus hijos? ¿Qué representaban realmente sus hijos? Porque todas las personas que nos rodean representan cosas de nosotros mismos. ¿Y a qué se debe que alguien pueda tragarse algo? ¿Qué fue lo que él se quiso tragar? En realidad lo que quiso tragarse fue su miedo a perder el poder, su miedo a perderse a sí mismo y el deseo, la ambición de persistir en algo que ya es anticuado. De alguna manera, Saturno nos lleva a cristalizarnos en el pasado, nos congela en un pasado. Eso a veces se da de una forma voluntaria. Hay gente que se queda viviendo en el pasado, pero a veces que eso nos ocurre con cierta resistencia. Queremos romper con nuestro pasado, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que a veces la gente se traga su miedo y contiene sus emociones. Y a veces comienza a devorar cosas que son importantes para su crecimiento. Puedes devorar a tus seres amados, devorar aquello que es sagrado, ir en contra de tu propia naturaleza por permanecer. Y ese permanecer siempre va a estar ligado a un sentimiento egoísta, a un sentimiento de ambición por algo material. ¿Sí? Pero eso solamente ocurre sobre la mente inferior. Una mente superior nunca se amarra a esas cosas. Entonces, si queremos aprender a trabajar a nuestro Saturno y que ese Saturno no nos raspe, porque Saturno viene a traernos pruebas y todos le tenemos miedo a las pruebas. Pero ese miedo viene mientras no sabemos que las pruebas son espirituales. Porque una prueba deja de ser un reto, deja de ser un sufrimiento cuando conocemos que esa prueba es por nuestro bienestar espiritual y la trascendemos a través de lo espiritual. Ahí disfrutamos de las pruebas. Nuestro mundo no sería un mundo rico, un mundo
importante para nuestra evolución y expansión de conciencia si no presenta retos, si no presenta pruebas. Y más allá de ver que las pruebas son externas, tenemos que saber que una prueba espiritual es una prueba interior. Tiene que ver con algo que está ligado a vencerse dentro de uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que crea los límites de la conciencia? Cuando la conciencia en sí no tiene límites. Nuestra forma de pensar. Cuando hablamos del karma, normalmente la gente lo asocia a un sufrimiento, a un castigo del universo, a un castigo divino. Y se llena de miedo. Pero en realidad, el karma es una forma de pensar. Es una forma de pensar que trae como consecuencia hábitos, costumbres y sobre todo elecciones. ¿Qué voy a elegir? Y lo veíamos cuando estudiábamos el principio lunar. Yo voy a elegir lo conocido. Yo voy a elegir lo que me da seguridad. A mí no me gustaría elegir aquellas cosas que me traen riesgos, que me traen inseguridades, porque esas cosas son peligrosas y atentan contra mi estabilidad. Y eso está bien. Está bien que tengas la conciencia de la prudencia, que eso lo da Saturno. De hecho, las personas que sufren mucho y que han pasado por experiencias muy desagradables en algún ámbito de su vida, llega un momento en que pueden tener reacciones adversas a situaciones que vienen nuevas y que vienen a traerles otro panorama mucho más beneficioso, mucho más alegre, mucho más amplio, ¿verdad? Holgado en cuanto al sentimiento de felicidad, pero ya se niegan porque han vivido un pasado muy triste y creen que se les va a repetir y se van a proyectar. Y resulta que el que huye de algo se encuentra más rápido con eso. Es como el caso de aquel hombre que, huyéndole a la muerte, que se le había dicho en un oráculo que ese día se iba a morir, salió a buscar toda su ropa y salió de su casa, y cuando llegó a la estación del tren estaba la parca sonriente esperándole, diciendo: te tardaste mucho porque te estaba esperando. Entonces, a veces cuando huimos de nuestro destino, lo que estamos es precipitando. Y así lo vemos con cantidades de episodios de la mitología. Vemos que cada vez que un dios o que un mortal recibía en el oráculo una predestinación a algo catastrófico, desastroso, precipitaba a través de una acción para evitar eso, justamente precipitaba lo que temía. Así lo vimos, por ejemplo, con Urano, que trató de evitar que alguno de sus hijos los destronara, y por enterrarlos bajo la tierra, dentro de Gea, creó una rebelión, una resistencia, que fue la de Saturno. Pero también lo vimos que Saturno lo volvió a hacer por lo mismo y volvió a crear otra rebelión. El mismo Júpiter se tragó a Metis, de donde salió Atenea, la sabiduría. Y así vemos cómo es el arquetipo de no querer perder lo que tengo, de no querer perder el poder, de no querer perder mi estabilidad, mi status quo, propicia a que yo trate de permanecer en el tiempo, cosa que es imposible. Yo no puedo permanecer en el tiempo. Lo vemos también con lo que pasó con Perseo, que era el mito que estudiábamos cuando hablábamos de el poder de los héroes. Perseo termina matando al rey, a su tío, que le fue predestinado que iba a ser muerto por este héroe.
Y todo ocurría de una forma fortuita. Lo vemos en Edipo. Edipo se le dice que va a matar a su padre y que va a terminar cometiendo incesto con su madre. Y por eso se va. Pero esos no eran sus padres. Esos eran sus padres adoptivos. Él fue justamente porque a su padre el oráculo le dijo que lo iban a matar, lo mandó a matar. Sobrevivió y justamente en el camino mata a su padre y luego llega a Tebas y se enamora de su madre y se casa y llega a ser rey, tal como lo dijo el oráculo. Entonces este arquetipo de tratar de evitar nuestro destino y que finalmente el evitarlo propicia que ocurra, es parte de nuestra reflexión del día de hoy con lo que significa Saturno. ¿Qué nos estamos tragando? ¿Qué hay en nuestras vidas que nos estamos tragando? ¿Qué nos estamos dejando nacer? Que se está convirtiendo en un drama y finalmente generará una rebelión, tal como la lucha entre titanes. Eso tenemos que revisar. Nosotros tenemos unos límites naturales. Y los límites naturales nos los da el deseo de Venus y los apetitos de Marte. En la esencia misma de nuestro ser están nuestros límites. Pero la aplicación de esas energías, la manera como nosotros le damos utilidad, y acuérdense que Saturno es el utilitario de por sí, es el que nos dice que es útil y que no es útil. Entonces, si nosotros desviamos nuestra vida hacia algo inútil, que no es parte de nuestro destino, Saturno va a aparecer con su guadaña. Y por eso les decía, el karma viene siendo una forma de pensar. Para que desaparezca un karma, tiene que desaparecer la forma de pensar. No es una cuestión de pagar el karma. El karma se puede pagar una y otra vez. Y se repite, y se repite. No es una cuestión de castigo. Es una cuestión de aprendizaje. Entonces resulta que yo tengo una forma de amar. Y yo me enamoro de un tipo de persona. Y ese tipo de persona me va a aparecer de vez en cuando porque por ley de atracción, como es lo que yo pienso y es lo que yo deseo, lo atraigo. Porque en el fondo, eso lo soy yo. Yo estoy tratando de aprender algo a través del espejo. Y llega un momento en que cada vez la ley del karma me pone la experiencia más difícil. La gente cree que porque la experiencia es muy difícil, es que la acción que se cometió en una vida anterior o tal vez en esta misma reencarnación fue muy grave. Pero a veces no es así. A veces para que tú puedas aprender algo te lo tienen que exagerar, porque no lo ves. Si hay algo que tú no ves, la mejor forma que va a tener tu maestro, y Saturno es un maestro, es el maestro de la regla, es el maestro que te pega por la mano, porque eres un irreverente. Hay algo en la vida donde eres un irreverente, donde te permites hacer cosas que van en contra de tu propia naturaleza y que van a perjudicar y causar sufrimiento a otros, porque para protegerte eres capaz de devorar hasta las personas que amas. Entonces es allí donde Saturno se convierte en alguien implacable. Los aprendizajes de Saturno crean huellas en el alma. Los aprendizajes de Saturno queman cual un ganado que es marcado, ¿verdad?, por el dueño. Igual Saturno te marca.
te obliga a que entiendas. Cuando hay algo que te hace sufrir, por supuesto que llama tu atención. Entonces tenemos que Saturno te muestra las cosas tal como son para que tú reflexiones y fuerza tu atención. Él te cerca. Las situaciones que te implica Saturno de cambio, para que se dé ese cambio, te mete por un tubo y tú sientes prácticamente que te estás asfixiando, porque no hay otra cosa en la que puedas pensar. Saturno no te da opciones para que tengas tiempo para hacer otras cosas que no tengan que ver con eso. Y por eso es que decimos, tengo un karma. No puedo salir de esto, se me repite. Esto es un karma. O sea, no puedo agarrar para allá, no puedo agarrar para acá, no tengo manera de salir de esto. Esto es un karma. Pero mi karma está condicionado a una forma de pensar. Y como yo pienso de una manera, elijo otra vez a esa misma persona una y otra vez. Y aunque no sea esa persona, voy a elegir a otra que se le parece a esa persona. Y repito el karma. Hasta que me empiezo a dar cuenta, me fatigo y me empiezo a dar cuenta que tengo que cambiar mi forma de elegir, que tengo que cambiar mis valores, que tengo que cambiar mis deseos. O sea, tengo que cambiar yo. Por eso es que se dice que cuando a muy temprana edad uno dice, oye, Dios mío, dame la fuerza para cambiar el mundo. Después de muchos años dices, oye, no puedo cambiar el mundo, pero dame la fuerza para cambiar mi entorno, o sea, la gente que yo amo, la que está cercana a mí. Pero cuando llegas a viejo, lo único que dices es, oye, Dios, dame la fuerza para cambiar yo, que soy lo único que realmente puedo cambiar. Y ese aprendizaje, esa sabiduría de los viejos, por las vivencias y las experiencias, lo que llamamos la experiencia. Y la experiencia está dotada de límites. Los viejos saben que en la vida hay que tener límites. Por eso le dicen a los jóvenes, cuidado con los excesos, no te vayas de bruces, cuidado con el sexo, cuidado con el licor, o sea, cuidado con los amores, ten paciencia, todas las cosas caen por su propio peso. Esas frases solo las conoce aquel que ha vivido. El joven que las escucha no las entiende. Él dice, no, yo lo voy a hacer, y es imprudente. Y entonces viene Saturno y te trae la experiencia desagradable. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos tener murallas que son ineficaces, límites que son inciertos, porque no obedecen a unas reglas internas de nuestro ser, sino reglas externas de nuestro entorno. Y Saturno es uno de los planetas que nos va a marcar el límite entre la sociedad y nosotros. Hay un límite entre la sociedad y nosotros, hay un límite entre los otros y yo. Lo primero es papá y mamá. Papá y mamá van a marcarme unos límites desde que yo estoy pequeño. Me van a poner valores, me van a imponer valores, van a tratar de que yo sea una persona responsable, y prácticamente en eso se reduce la crianza. La crianza se reduce en que los padres quieren que el niño aprenda a responder, y eso es ser responsable. Ser responsable es aprender a responder. Cuando los hijos crecen, lo primero que desea un padre es que sean responsables. Coño, ser responsable. No es a tener una paternidad irresponsable.
una maternidad irresponsable. Ser responsable con el dinero, hijo, no lo gastes en cualquier cosa que me cuesta dártelo. Ser responsable con tus tareas. Y ahí viene lo que se llama la disciplina. Esa primera etapa de responsabilidad nos las enseñan nuestros padres. Pero luego, para nuestros padres se les hace muy difícil controlar nuestro ser y nos tienen que soltar. Claro, en ese momento, si nuestros padres no liberan ese Saturno, no entienden el mensaje de Saturno, de que hay un momento en que tienes que soltar porque el ser se individualiza y él no lo puede seguir conteniendo. En ese momento, si no lo haces, te vuelves a tragar a tus hijos. Y tus hijos se van a rebelar contra ti. Y es cuando se vuelven los hijos en contra de los padres. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo estudie medicina y no que sea un artista bohemio. Porque yo no quiero que mi hijo use un piercing. Porque yo no quiero que mi hijo se enamore de esa muchacha porque esa muchacha no le conviene. Esos son los arquetipos de Saturno cuando Saturno se tragó a sus hijos. Y la única forma que tenemos para no convertirnos en ese Saturno tragándose a sus hijos es respetar la individualidad del ser. Dejar que el ser desarrolle sus propios anticuerpos. Ya yo le di las bases, si fue que se las di. Porque si no se las di hasta ese momento y pretendo incorporarme tarde, pues Saturno no me va a dejar. Saturno me va a poner unos límites. Porque mi hijo no lo va a aceptar. Cuando hablamos de la progenie. Pero hablemos de nosotros mismos. Cuando llegamos a esa edad adulta, justamente que nos sueltan nuestros padres, empezamos a aprender a través del ensayo y el error. Y aquí vienen las pruebas. Si de otras vidas y de esta hemos aprendido ya algo, cuando nos tocan vivir nuestros karmas, tenemos la posibilidad de salir de ellos. Ningún karma, porque la ley es perfecta, pesa más que la conciencia del individuo. Todos los karmas que vive una persona tienen el peso específico para superarse por esa persona. Ningún karma es un castigo divino, ¿no? Todos los karmas son vividos porque esa persona, así, en ese momento y en ese espacio temporal, lo puede soportar y lo puede franquear y lo puede trascender. Evidentemente hay karmas que son drásticos. Si a mí me falta una parte de mi cuerpo, si no soy ciego, sordo, mudo, ya los karmas que son físicos son karmas muy poderosos. Pero podemos ver un Beethoven que escribía música y era sordo. ¿Ok? Y podemos ver cantidades de personas que han tenido fuertes limitaciones físicas y que han hecho cosas estupendas y asombrosas. Lo mismo podemos decir de aquellas personas que han sido minoría en la sociedad. Y aquí vemos que Saturno marca mucho las clases, las discriminaciones. Una forma que tiene Saturno de que tú aprendas a valorar algo es que te discriminen. Si tú no respetas la libertad sexual de otras personas, vas a ser discriminado en algún momento, sexualmente, para que aprendas a que eso que para ti es tabú, tiene que tener una amplitud. Si tú discriminas a la gente porque es pobre, en algún momento Saturno te someterá a la pobreza para que aprendas a respetar a los demás. Y así nos damos cuenta de que Saturno te va dando en cada situación y en cada aprendizaje unas dimensiones para que tú tengas la capacidad primero de aceptación. Mientras tú más
mientras más te apegues a una filosofía de la diversidad, que solamente te lo da lo espiritual, Saturno menos efecto tendrá sobre ti, porque Saturno va a pasar sobre ti. Una persona que sea espiritual, que se quede sin trabajo, que se quede sin pareja, que se quede sin dinero, sobrevive. Porque será el momento en que se va a conectar con sus guías espirituales. Será el momento en que aceptará que solo existe Dios y será muy feliz. Pero para una persona que su ambición y sus ansias de poder y su personalidad egoísta no le ha permitido todavía inmiscuirse en la profundidad de su universo espiritual, un Saturno le va a causar mucho dolor y mucho malestar. Por eso es que Jesús decía que era más fácil que un pobre entrar al cielo, ¿verdad?, que un rico. Que era más fácil, ¿verdad?, pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el rico, la persona que tiene de todo, no busca lo espiritual. Se regocija, se queda pegado de los placeres sensuales de lo terrenal. Por eso la cruz de Saturno sobre la mente inferior. Cuando eso es así, lo material te aplasta y te va a causar sufrimiento. Entonces lo vemos, por lo menos Buda era rico. Buda era rico. Siddhartha era un príncipe. Y de alguna manera, el mensaje de Siddhartha estaba dirigido era a los ricos, más que a los pobres. O sea, él vino a romper estructuras acerca de las castas, a las castas brahmánicas de India. Si vemos a Jesús, su misión era más a romper la casta del Sanedrín. Esos hombres ilustres, sabios, poderosos por su sabiduría, eran Saturnos. Saturnos marcando límites. Saturno definiendo otro status quo, otro modo de contención. Entonces volvemos a decir que Saturno es el planeta del karma. Pero, ¿qué clase de karma? ¿De qué clase de karma estamos hablando? Estamos hablando de un karma que es producto de nuestra forma de pensar. Todo aquello que nos ha causado dolor, le tenemos que poner la atención. A veces que Saturno es el típico maestro que ve al niño que no está poniendo atención y viene, lo saca del puesto donde está con los amiguitos echando broma y lo están contaminando y lo sienta al lado de él. Y le dice, ahora te quedas aquí. El niño se pone rebelde, dice, oye, ese maestro me apartó de mis amiguitos, ahora no puedo jugar, ahora no puedo hablar. Pero al niño no le queda otra que escuchar la clase. Y va a estar adelante, además, la va a ver súper bien. ¿Qué es lo que termina pasando? Que el niño empieza a rendir. Y eso es lo que pasa con el karma. El karma, donde está Saturno en nuestra casa, eso va a demandar atención. Eso va a ser un punto crucial en nuestra vida, donde prácticamente nos vamos a sentir metidos dentro de un embudo, porque pareciese que toda la vida está supeditada a ese punto en la carta, porque ese es el karma. Ese es el karma. Entonces Saturno, en la casa donde está, nos está diciendo dónde vamos a tener problemas de contención, dónde vamos a ser realmente revolucionarios, porque
hablamos de la contención y hablamos de los límites. Pero aquí hay que evaluar profundamente por qué tenemos un karma. ¿De qué se trata ese karma? Normalmente, donde está Saturno, nosotros vamos a tender a ser estereotipados. Porque Saturno es el principio homeostático de nuestro sistema psíquico. Él es el regulador de nuestra forma de pensar. Entonces, es muy probable que en ese sitio donde está Saturno, vamos a tender a fijar unas reglas que son externas. Vamos a aceptar las reglas externas. Y nuestro ser nos va a pedir cambiarlas, porque hay otras reglas internas. Entonces vemos, por ejemplo, que Saturno en casa 8 nos habla del sexo. Y seguramente van a haber reglas externas que no van a coincidir con mis reglas internas. Alguna barrera exterior voy a tener que vencer para imponer mi regla interior. Si Saturno está en mi casa 4, en la casa de los padres, evidentemente esa persona en particular va a tener unos valores familiares, va a tener una estructura familiar bastante asfixiante. Y seguramente va a ser papá, porque Saturno se identifica mucho con papá. Y allí papá me puede llegar hasta castrar, me puede llegar a tragar. Y yo voy a tener que nacer de nuevo. Entonces son esas personas que tú ves que tienen un autoritarismo en su casa y se tienen que ir de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que trae? Lo que trae Saturno también. Saturno trae soledad. Saturno trae individualidad en esa área de nuestra vida. Entonces nos volvemos en esa área de nuestra vida solitarios. Porque Saturno lo que viene a traernos es una responsabilidad sobre nosotros mismos. Y nos vamos a volver auténticos con nuestras propias reglas y nuestros propios valores. Y cuando nos sometemos a las reglas de otros, nos vamos a encontrar con gente que nos limita. Entonces, la única forma de superar ese Saturno en esa área es que nosotros seamos nosotros mismos. No sé si vieron la película del Diablo se viste de moda, que es con Meryl Streep. Y es bien interesante lo que pasa en la película, porque ella es una tipa saturnina. Ella a la pasante la controla de una manera asfixiante, la pone a trabajar muchísimo. Y es súper utilitaria. La tipa lo que le importa es que le hagan su trabajo, no le importan los sentimientos. Eso es Saturno. ¿Y la muchacha qué le pasa? Ella va fortaleciéndose, porque eso es lo que pasa con Saturno. Ella se somete, porque evidentemente si Saturno va a estar allí, tú lo vas a vivir. Y tú te vas fortaleciendo porque tienes unas minusvalías. Ya va. Entonces esa minusvalía se va perdiendo hasta que se crea la revolución. Y entonces la persona ahora se atreve a lo que antes no se atrevía. Ahora la persona hace lo que justamente el otro no quería que tú hicieras. Y rompes con los esquemas. ¿Y qué es lo que se va a percibir afuera? Nuevas reglas. No es que no van a haber reglas. No es que tú te vas y dejas las cosas como están. No. Tú ahora pones tus reglas. Y ahora tú le vas a decir al otro, tú estás equivocado, como tú has venido haciendo las cosas, no está bien. Y yo no te voy a permitir que tú me sigas limitando, ni que me sigas perjudicando, porque ahora yo me valoro. Cuando uno hace esto, en ese ámbito donde está Saturno, uno supera el karma.
el karma prácticamente se desaparece, ¿ya? Y es allí donde cae la dictadura. Es allí donde cae la dictadura. Pero mientras no haya la convicción desnuda y exista siempre una razón acorazada, no vamos a poder superar nuestro Saturno. Normalmente las personas cuando están en las primeras etapas saturninas, Saturno las aplasta. Y entonces Saturno se siente de una manera de que tú aceptas que esa es la realidad, como en el caso de la muchacha en la película. No, ella es mi héroe. Esa tipa es lo mejor de lo mejor. La tipa cambió su forma de vestir, ella cambió su forma de hablar, ella se convirtió en lo que la otra persona esperaba. Hasta perdió su novio. Porque lo que le estaba enseñando la otra era: no tenga sentimientos, vive utilizando a los demás. Y eso va a estar allí presente donde está Saturno. Normalmente nosotros somos capaces de hacer eso con los demás y los demás nos lo hacen a nosotros. Y hasta que aprendemos a que eso no causa felicidad, que eso no nos sirve para poder ser lo que somos, no lo vamos a dejar. Hay límites que son propios, que son naturales, son nuestros propios límites. Hay límites físicos. No todos podemos hacer atletismo. Hay límites mentales. No todos podemos estudiar física cuántica. Hay límites sexuales. A lo mejor habrá gente que puede tener 3, 4, 5 mujeres. Y hay otros que no. Hay límites sociales. Y allí es donde entran nuestros principios internos, en los límites sociales, en los límites con los demás. Esa lucha de ser va a depender de nuestros propios límites. Y reconocer nuestros propios límites y no adaptarnos a los límites ajenos va a ser nuestro propósito de aprendizaje en nuestra reencarnación. Hay que ver en qué punto de nuestra carta nos estamos adaptando a los límites ajenos. Y normalmente estamos adaptándonos a esos límites ajenos por soborno, por coerción, por dogma, por moralismo, falso moralismo, un supramoralismo que no tiene que ver con nosotros. Y eso nos marca un distanciamiento de la felicidad. Llega un momento en que la persona, aún alcanzando como la cabra la cúspide, se encuentra sola. Y Saturno nos hace alcanzar la cúspide, y después que la alcanzamos nos damos cuenta de que eso no es. Y volvemos a fijar los límites, que es el segundo nacimiento de los hijos de Saturno. Cuando Saturno está retrógrado, las personas son muy sensibles al entorno y son muy sensibles a los mensajes hasta subliminales del entorno. Se vuelven ansiosas por la aceptación del entorno. Se quejan que sus creaciones no son propias o que no pueden crear sus propias creaciones. Saturno está en retrogradación cuando forma trígonos, sesquicuadraturas, quincunциos y oposiciones. Y normalmente un Saturno retrógrado nos hace estar en soledad y nos cerca. Y nos hace buscar afuera algo
que no tenemos todavía dentro. Es justamente esa sensación de que lo que está afuera nos asfixia, y en algún momento vamos a tratar de convencer a los demás de que somos lo que ellos son. Y después que convenzamos a los demás de que somos lo que ellos son, lo destruimos y se disuelve. Ese apego de buscar lo que son los demás es el karma. Todos queremos tener carro, casa, una profesión, ser famosos. Eso es un estereotipo. No todos nacemos para tener el estereotipo. Y tenemos unas razones muy lógicas para defender el estereotipo. Porque las razones del estereotipo son sociales. Entonces todo el mundo, tú te convences a todo el mundo con eso. Pero te encuentras siempre como defendiéndolo, ¿no? Entonces siempre va a llegar alguien que te va a decir, mira, pero ¿hasta cuándo tú vas a estar con ese tipo, ¿vale? Que no te quiere, que te pega, que te maltrata, que te usa sexualmente. Y tú le vas a decir a la persona, no, es que ese es el padre de mis hijos. Yo me casé y él es el padre de mis hijos. Mira, ¿y hasta cuándo vas a estar tú dependiendo de tu papá y haciendo lo que tu papá quiere? Porque tú no haces lo que a ti te gusta. Porque tienes que comportarte como tu papá lo espera. Y tú le vas a decir, no, pero es que mi papá, yo le debo mi carrera, él me la pagó. Él fue para mí un ejemplo. Mi papá siempre nos ha dado todo a nosotros, yo no lo puedo defraudar. Mira, ¿y hasta cuándo tú vas a permitir que tus hijos hagan contigo lo que les da la gana? Ese muchacho, en vez de ir a trabajar y ayudarte a ti, ay, pero es que ese es mi hijo, y como yo a mi hijo no le voy a dar todo. Oye, ¿cómo tú le pides a una madre que no le dé todo a su hijo? No. Esas son las razones acorazadas, las que necesitan y van a necesitar siempre una armadura, porque siempre los demás te van a atacar y te van a decir, estás pelando, mijo. Eso no es la realidad, eso no es lo bueno para ti. Pero cuando tú tienes una convicción desnuda, que es lo que yo llamo la convicción desnuda, entonces tenemos que ese señor del karma viene por nosotros cada 30 años y cada 60 años a ubicar la misma posición inicial. Es el regente de Capricornio y antiguo regente de Acuario. Está asociado a los huesos, a la piel, al vaso, a los cambios orgánicos lentos y al proceso de la senitud, o sea, de la vejez. Saturno dura aproximadamente 2 años y medio en cada signo. Y cuando hay un tránsito de Saturno en ese signo, todo el mundo sale corriendo. Ahorita llegó al signo de Sagitario. Y es un signo que le es contrario, porque el regente de Sagitario es Júpiter, y Júpiter es expansión, y Saturno son límites. Así que a Sagitario, de alguna manera, la contención de Saturno definitivamente le tiene que pegar. Porque si hay uno de los signos que menos se adapta a los límites, es justamente Sagitario. Así que en estos momentos, los sagitarianos por ascendente y los sagitarianos por sol pueden sentir que de alguna manera la situación de sus vidas a nivel personal, a nivel físico, los va a restringir. Ya no vas a poder hacer lo que siempre hacías. Y te vas a conseguir con alguna persona saturnina que te va a someter. Y que te va a obligar a cambiar internamente. Claro, Saturno nos mejora, porque ese deseo de nosotros querer cumplir con el estereotipo hace que desarrollemos capacidades.
Entonces, que estudiemos mucho para ser el médico que mi familia espera, o que yo, para conquistar a una persona, pues utilice cantidades de artimañas, que yo, bueno, vuelva, a lo mejor sufro una incapacidad física y tengo que hacer una terapia donde vuelvo a caminar. O sea, Saturno nos va a obligar a nosotros a esforzarnos y nos vamos a fortalecer y vamos a obtener algo. Pero después que lo obtengamos es que nos vamos a dar cuenta que eso es material. Por eso es que se dice que en la India hay un periodo de lo tránsito de Saturno, que es lo que ellos llaman el Sadesati, que es el periodo más peligroso, donde prácticamente Saturno te empieza a golpear durísimo. Es cuando pasa por la casa 12, luego llega a la casa 1 y después termina en la casa 2. La casa 12 viene siendo la parte psicológica, entonces allí nos vuelve locos. La casa 1 es la parte física, el cuerpo, y ahí nos enferma. Y la casa 2 es lo material, y ahí nos empobrece. Después que tú sales de ese periodo, de esa triada, que es prácticamente durante 9 años, que se cierra el ciclo, la persona es otra. Si ese ciclo te agarra viejito, lo más probable es que te mueras. Y así, sinceramente hablando, es así. Saturno trae la muerte física. Saturno marca la muerte física. Así que si Saturno está de alguna manera fuerte en nuestra carta, nos va a hacer muy disciplinados y muy apegados a los límites, a las normas y a las reglas. Pero cuando Saturno está muy holgado en nuestra carta y debilitado, es probable que esos límites no se sientan y los busquemos.